también es un día clave en materia económica. En horas, nada más a las 4 de la tarde, se dará a conocer el índice, el INDEC, que también había sido polémico. Chicos, recuerden que en un momento se había intentado pasarlo para el lunes, teniendo en cuenta que se iba a votar este domingo. Bueno, finalmente los datos se van a dar a conocer hoy, pero son los datos del mes pasado también. Para eso, para entender un poco más, está Miguel Palau con nosotros, destacado economista. Miguel, buen día. Buen día, muchas gracias. ¿Qué se espera para hoy? Bueno, creo que hay un consenso ya generalizado de que la inflación que anunciará el INDEC hoy superará fácilmente el 7,5 que se había puesto como piso el mes pasado. Las estimaciones que yo realizo, y que, bueno, en cierta medida vengo acertando en algún aspecto, sin hacer futurología, me arrojan un 8,2%. Bueno, algunas privadas ya habían anticipado números así. Recordemos que esto también es del mes pasado, ¿no? Que hay algunas privadas también que decían que ya este mes teníamos por semana un 3,2%. Exactamente. Yo hago un ejercicio de revisar cada 3 semanas para tener un adelanto de lo que puede llegar a ser la inflación. Y en las 3 primeras semanas de abril yo ya había tenido una estimación de que la inflación había sido del 6,9. Claro. Yo creo que el consumidor en sí, o la persona, el ciudadano común, puede hacer el ejercicio todos los días o mensualmente de comparar el ticket de súper. Claro. A mí me da una inflación del 11% para Tucumán en mayo. En mayo, lo que va de mayo. Surgió un dato en los últimos días, tiene que ver con un comparativo que hizo el INDEC diciendo que hubo un periodo de tiempo, creo que el mes pasado, donde los sueldos le ganaron a la inflación. No, los sueldos vienen muy atrasados. Y tengamos en cuenta una cuestión que era importante. Massa tendría que estar anunciando hoy el INDEC una inflación del 3%. Lo prometió en diciembre del año pasado. Massa lleva acumulado en lo que va de su periodo, desde agosto a ahora, más de un 60% de inflación. Tremendo. Alberto Fernández podría terminar su mandato con más de un 800% de inflación. Claro, es tremendo. Más de lo que tuvieron Macri, Cristina, Néstor, todos juntos. Completo. Y hay otro tema también que se cuestiona mucho, es el método por el que se mide la inflación, por el que el INDEC mide la inflación. Bueno, hoy por hoy nosotros tenemos que prestar mucha atención a lo que puede llegar a decir la inflación núcleo, ¿no? La inflación subyacente, que es la inflación que nos sirve como para medir la inflación a mediano plazo, ver cuáles son, descomponer la inflación y sacar los componentes estacionales, los componentes de servicio y ese tipo de productos y servicios que obviamente están atados a distintas cuestiones estacionales o de política monetaria o coyuntura en general momentánea. Si esa inflación sigue dando alta, no podemos esperar que la inflación desacelere en los próximos meses. De hecho, lo que está pasando con el dólar hoy por hoy, creo que es una señal clara de que la inflación, por lo menos en mayo, no va a desacelerar. A ver, ahora, estuvimos ayer haciendo un informe sobre el tema de frutas y verduras, por ejemplo, con aumentos en apenas unos días del 50%. El gobierno habla del tema de la sequía, por ejemplo. ¿Vos creés que eso es un buen fundamento para justificar este tipo de incrementos? No es una cuestión de inflación. Sí tenemos que tener en cuenta que es cierto lo que dice el gobierno, que lo que pasó con el tema de la sequía le imposibilitó una entrada de divisa al Banco Central de más de 18.000 millones de pesos, de dólares, perdón. Tengamos en cuenta que hoy las reservas internacionales están en el orden de los 34.000 millones de dólares. Pero nosotros yo hacía una encuesta en mis redes, tengo una consultora, y le preguntaba a la gente si tendría la posibilidad de comprar dólar. Porque hoy tenemos una economía o un dólar encepado. Si tengo la posibilidad de comprar dólar de manera libre, ¿tendrías peso? ¿Ustedes qué me contestan? Y no. Que no. Y no. Bueno, de las 600 personas que contestaron la encuesta, ni una sola dijo que no. Claro. Ni una sola dijo que se quedaba con peso. Entonces después el loco es Milei, ¿no? Porque decir, sin hacer ningún tipo de comparación política, ¿no? Claro. Pero vemos que nuestra moneda está perdiendo un peso importante y ese es el problema, la falta de confianza que tenemos en el peso. El tema de la dolarización como un eje, ¿no? Totalmente. Saben hacer lecturas del descontento, de lo que la gente haría y lo lanzan como una campaña. ¿Vos qué crees que tendrían que hacer el equipo económico para intentar cambiar esto? Bueno, yo creo que en una cuestión electoral, recordemos que ya tenemos 4 años de cepo y no hay una medida que o por lo menos intente sacarnos de esta cuestión de las reservas, de acopiar una mayor cantidad de reservas a lo largo de 4 años. O sea,
pasamos de no poder comprar $10.000 a no poder comprar $200, a tener que tener los dólares en el banco, y hoy por hoy tenemos reservas internacionales netas según un estudio, y esto es algo que ya es bastante peligroso, porque tenemos reservas internacionales netas en terreno negativo. Eso te quería consultar. Porque estamos muy acostumbrados a hablar del tema precios, pero no del tema abastecimiento, y creo que el tema dólar tiene que ver muchísimo con eso, ¿no? ¿Cómo estamos de abastecimiento de productos? Si nosotros no tenemos dólares, no tenemos cómo importar productos que son fundamentales para el eslabón productivo del país, como por ejemplo el tema energía. Sin dólares no podemos importar una serie de productos que son farmacéuticos, que son fundamentales también para la salud de la población. Entonces, en ese sentido, creo que si nosotros no logramos un acuerdo con el fondo, las cuestiones se pueden complicar de manera muy sustancial. Ten en cuenta que estamos en año electoral. Claro. Cuando ganó Alberto las PASO, las reservas pasaron de 77 millones a 54 millones. Esa caída llevó a la implementación del cepo en el año 2019, en abril. Hoy las reservas están cerca de los 34.000 millones de dólares. O sea, están incluso por debajo de eso. Estamos raspando la olla. Y de eso forma por mucha parte, o sea, no son reservas que sean líquidas, claro. Son reservas que no tienen esa característica, no son de libre disponibilidad, porque ahí tenemos las reservas en oro, tenemos los encajes de los bancos comerciales, que estaría usando hoy por hoy el central, y el swap con China. Necesitamos una autorización. El swap con China representa casi el 70% de las reservas. Entonces necesitas autorización de China para utilizarlas y te cobran interés. Nada viene gratis. Claro, claro. Entonces creo que hoy por hoy la política de Massa y creo que todos los cañones están puestos a tratar de lograr un arreglo de más reserva, de poca disponibilidad, con el Fondo Monetario Internacional. Para cerrar, hoy a las 4 de la tarde se va a conocer los números oficiales. ¿Nos van a sorprender o no? No nos van a sorprender, porque creo que la gente ya tiene esta expectativa de que la inflación va a ser alta. Ayer Aranguren, en un programa de televisión, decía, o sea, fue categórico, dijo, el dato no va a ser bueno mañana. Eso creo que es como ya una... Ya se maneja, y que vos bien lo decías, ¿no? El hecho de que hayan tratado de postergar el dato de inflación para el lunes en medio de una cuestión electoral, ya habla a las claras de que el INDEC también está tratando de que no se deje de emitir el relevamiento de expectativa, porque sabe que las expectativas juegan un rol fundamental en la formación de precios. Si la gente espera que los precios aumenten, los precios aumentan. Pasa. La realidad económica, y no es muy bueno el panorama. Te vamos a volver a tener acá seguramente la semana que viene para ir analizando qué pasa en el ámbito económico y también político, que van de la mano. Un placer, me encanta. Muchísimas gracias, y nosotros seguimos ahí más vivo mañana.